Prepárate para conocer la verdad que el tiempo intentó sepultar y que hoy, años después de su partida, finalmente sale a la luz para sacudir todo lo que creíamos saber sobre Héctor Jorge Ruiz, el legendario Sabú. Durante décadas, su nombre estuvo rodeado de un aura de misterio, éxito meteórico y un escándalo judicial que lo obligó a vivir en las sombras del exilio. Pero detrás de los titulares amarillistas y las sentencias públicas existía una trama mucho más compleja de traiciones políticas, envidias profesionales y secretos de una industria que lo utilizó hasta que decidió darle la espalda. Por primera vez, nos atrevemos a decir lo que nadie se atrevió a contar, la verdadera razón de su caída, quiénes fueron los que realmente lo traicionaron en su natal Argentina y cómo fue que el rey de la juventud terminó convertido en un prófugo de lujo en tierras extranjeras. Antes de descubrir las pruebas que limpian su nombre y las confesiones que sus allegados guardaron bajo llave durante años, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando las historias que el poder quiere mantener en el olvido. Hoy, la máscara de Sabú cae para siempre y la verdad, por fin, sale a la luz. La verdad sobre Sabú comienza a emerger no de los archivos judiciales, sino de los testimonios que durante décadas permanecieron bajo llave por miedo a represalias. Lo que nadie se atrevió a decir en los años 80 es que Héctor Jorge Ruiz no fue un simple delincuente que huyó para evadir la ley, sino la víctima de una conspiración de poder en una Argentina que no permitía que sus ídolos fueran más grandes que el sistema mismo. Años después, hoy entendemos que su salida del país fue un exilio negociado bajo amenazas que ponían en riesgo no solo su fortuna, sino su propia vida. La versión que nos vendieron, la del cantante que estafaba con cheques falsos, era solo la superficie de una trama mucho más oscura donde Sabú fue el chivo expiatorio de una red de corrupción empresarial que involucraba figuras de la alta sociedad que hoy, curiosamente, siguen ocupando puestos de influencia. El ídolo que lo tenía todo se dio cuenta, demasiado tarde, de que su éxito lo había convertido en un blanco. Su vida millonaria, sus viajes constantes y su acceso a los círculos más cerrados de la élite latinoamericana despertaron una envidia que se transformó en persecución. La verdad que sale a la luz es que Sabú fue traicionado por su propio círculo de hierro. Personas que manejaban sus finanzas y sus contratos aprovecharon su confianza absoluta para involucrar su firma en operaciones turbias de las que él apenas tenía conocimiento. Mientras el mundo lo señalaba como un prófugo de lujo, la realidad era que Sabú estaba siendo chantajeado. Su silencio sobre quienes estaban realmente detrás de las estafas era el precio que debía pagar para que le permitieran establecerse en México y Puerto Rico sin ser extraditado. Este silencio obligado fue lo que terminó por destruir la imagen pública del rey de la juventud. Al no poder defenderse para no romper los pactos de silencio con el poder, Sabú aceptó el papel de villano que la prensa le impuso. Años después, colaboradores cercanos han confesado que el cantante vivía en un estado de paranoia constante en sus primeros meses en el extranjero. Revisaba cada rincón de sus nuevas residencias y evitaba cualquier contacto con personas de su natal Argentina. El lujo del que se rodeaba en el exilio no era solo ostentación, era su única forma de protección. Necesitaba demostrar que seguía teniendo el capital suficiente para comprar lealtades y seguridad en un mundo que le había dado la espalda. Lo que nunca se contó es que gran parte de su fortuna inicial se esfumó en el pago de peajes para que su expediente en Buenos Aires se mantuviera en un limbo legal que nunca terminaba de resolverse. A los ojos de la industria, Sabú seguía siendo una mina de oro, y eso fue lo que lo salvó. En México, el sistema le permitió reinventarse como productor porque su talento para detectar el éxito era innegable, pero la verdad que nadie dijo es que cada dólar que ganaba servía para alimentar una estructura de defensa legal que lo mantenía a salvo de la Interpol. Su desaparición de los escenarios no fue una elección artística, sino una imposición de quienes no querían que un hombre con tanta información estuviera bajo los reflectores de nuevo. Sabú vivió la paradoja de ser un magnate del espectáculo que debía caminar con pies de plomo, sabiendo que su libertad dependía de un hilo muy delgado y de que las verdades que hoy finalmente conocemos permanecían ocultas en el fondo de una caja fuerte que solo el tiempo ha logrado abrir. A medida que el polvo se asentaba sobre el escándalo en Argentina, la verdad que nadie se atrevió a decir en su momento comenzó a tomar forma en los despachos más exclusivos de la Ciudad de México. Sabú no llegó al país azteca como un inmigrante más,
sino como un estratega que ya había negociado su libertad a cambio de una discreción absoluta. Lo que nunca se contó sobre este periodo es que el cantante mantuvo una red de comunicación secreta con figuras del Poder Judicial argentino, un pacto de no agresión donde se comprometía a no revelar los nombres de los verdaderos cerebros detrás de las estafas financieras a cambio de que su proceso legal quedara congelado en un laberinto de burocracia. Esta fue la razón por la que, a pesar de las órdenes de captura internacionales, Sabu pudo transitar por los aeropuertos más importantes del mundo y establecerse como un magnate de la industria musical sin que nadie se atreviera a ponerle las esposas. Su fortuna en el exilio no fue solo el resultado de su trabajo, sino el producto de un blindaje económico que le permitió operar desde las sombras con una impunidad que pocos artistas han gozado. La percepción del público internacional era la de un hombre que había dejado atrás su pasado, pero la realidad, puertas adentro, era una constante batalla por el control. En México y Puerto Rico, Sabu se convirtió en una figura temida y respetada a la vez. Su habilidad para los negocios lo llevó a manejar las carreras de estrellas internacionales, pero su método de gestión era el de alguien que siempre esperaba una traición. Lo que nadie dijo es que Sabu invertía gran parte de sus ganancias en sistemas de seguridad y servicios de inteligencia privada que monitoreaban a sus propios socios. Vivía en una jaula de oro, donde cada contrato de representación que firmaba incluía cláusulas de confidencialidad tan estrictas que parecían sacadas de un manual de espionaje. Esta paranoia no era gratuita. Años después se supo que recibió múltiples amenazas de antiguos colaboradores argentinos que sentían que él se había llevado secretos que no le pertenecían. El lujo que lo rodeaba, sus yates, sus mansiones frente al mar y su colección de arte, era en realidad un mecanismo de distracción para ocultar que el hombre más exitoso de la radio vivía bajo un estrés que le estaba consumiendo la vida. En paralelo, su relación con la industria discográfica se volvió una de las más lucrativas y misteriosas de la época. Sabu entendió que el verdadero dinero no estaba en las regalías de sus viejos éxitos, sino en la manufactura de nuevos ídolos. Sin embargo, lo que se mantuvo oculto durante décadas fue cómo utilizaba su empresa para lavar su propia imagen ante la opinión pública. Financiaba documentales y artículos que lo presentaban como una víctima de la persecución política, invirtiendo sumas astronómicas en relaciones públicas para que la prensa olvidara la palabra estafa y la sustituyera por exilio injusto. A pesar de este despliegue de poder, en la intimidad de sus noches en el Caribe, Sabu confesaba a sus confidentes más cercanos el dolor de saber que su nombre en Argentina seguía siendo sinónimo de fraude. Este choque entre el magnate triunfador y el hombre herido en su honor lo llevó a refugiarse en excesos que empezaron a minar su salud mucho antes de que el mundo supiera de su enfermedad. Uno de los aspectos más oscuros que finalmente sale a la luz es la existencia de una fortuna fantasma, una serie de activos y propiedades que Sabu nunca puso a su nombre, utilizando testaferros de alto nivel en México para evitar cualquier posible embargo internacional. Mientras sus abogados en Buenos Aires alegaban que el artista no tenía fondos para reparar a los supuestos damnificados de sus estafas, Sabu vivía una existencia de jeque árabe en el extranjero. Esta duplicidad fue su mayor secreto y su mejor defensa. La verdad que hoy nos atrevemos a decir es que Sabu fue un maestro del escapismo financiero, un hombre que supo jugar las reglas de un sistema corrupto para salvarse a sí mismo, dejando atrás un rastro de interrogantes que solo hoy, con la apertura de antiguos archivos y testimonios de quienes manejaron sus cuentas, podemos empezar a responder con claridad. El ídolo no solo sobrevivió al escándalo, lo convirtió en el cimiento de un imperio invisible que lo protegió hasta sus últimos días. Aquí tienes la parte 3 en texto corrido, donde la narrativa se vuelve más íntima y oscura, revelando los secretos que Sabu guardó durante su declive y la verdad sobre los hilos que intentó mover antes de que su voz se apagara para siempre. Al adentrarnos en este tercer bloque, la verdad sobre Sabu toma un matiz trágico que nadie se atrevió a mencionar mientras él aún caminaba entre nosotros. La batalla por su salud fue el secreto mejor guardado de su imperio. Años después, hoy sabemos que mientras el mundo lo veía como un productor infalible en la Ciudad de México, Sabu ya estaba lidiando con el desgaste de una vida de tensiones y secretos compartidos con el poder. Lo que nunca se contó es que su enfermedad no fue solo un proceso biológico, sino el resultado de décadas de un estrés asfixiante por mantener su fortuna fantasma a salvo de las garras de la justicia argentina.
Sabú confesó a un círculo extremadamente reducido que sentía que su cuerpo estaba somatizando cada mentira y cada pacto de silencio que había firmado para evitar la cárcel. En la madurez de sus últimos años, el ídolo comenzó a buscar desesperadamente una forma de limpiar su nombre antes del final, intentando negociar un regreso triunfal a Argentina que incluyera un perdón histórico. Pero los mismos hilos de poder que lo protegieron en el exilio fueron los que le prohibieron volver, temiendo que su presencia reabriera heridas que muchos preferían mantener cerradas. La percepción pública era la de un hombre que lo tenía todo, pero la realidad en su residencia de la capital mexicana era la de un hombre que se preparaba para el final con una frialdad casi militar. Lo que nadie se atrevió a decir es que Sabú pasó sus últimos años diseñando una estructura de herencia tan compleja que ni los investigadores más sagaces han logrado rastrear por completo. Sabú sabía que, tras su muerte, los fantasmas de sus estafas pasadas volverían a reclamar lo que consideraban suyo, por lo que dedicó sus últimas fuerzas a blindar el futuro de sus seres queridos a través de fideicomisos en paraísos fiscales y empresas fantasma que operaban bajo nombres de terceros. Esta paranoia financiera lo llevó a alejarse incluso de sus amigos más antiguos, temiendo que cualquiera pudiera vender su ubicación o sus secretos al mejor postor. La verdad que hoy sale a la luz es que el rey de la juventud murió en una soledad rodeada de lujos, atrapado en una red de su propia creación donde la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. En paralelo, sus encuentros secretos con emisarios del poder argentino en hoteles de lujo de Miami y Cancún revelan una trama de espionaje y favores que nunca llegó a los periódicos. Se dice que Sabú poseía documentos y grabaciones que implicaban a figuras de primer nivel en maniobras de lavado de dinero y que ese era su verdadero seguro de vida. Lo que nadie dijo es que su silencio no era gratuito. Era una transacción continua que le permitía vivir como un magnate mientras en su país seguía siendo un paria legal. El impacto de esta doble vida fue devastador para su integridad emocional. Años después, testimonios de enfermeros y asistentes personales que lo acompañaron en sus crisis de salud describen a un hombre que deliraba con el miedo a ser extraditado, incluso cuando ya estaba postrado en una cama. Esta es la verdad incómoda que hoy nos atrevemos a decir. Sabú fue un prisionero de su propio pasado, un hombre que compró su libertad pero que nunca pudo comprar la paz de su conciencia, viviendo cada día con la sospecha de que el pacto que lo mantenía a salvo podía romperse en cualquier momento. Uno de los aspectos más reveladores de esta etapa final fue su intento de grabar un disco de despedida que nunca llegó a terminarse, donde las letras de las canciones eran, en realidad, confesiones crípticas sobre su verdadera historia. Sabú quería que el mundo supiera su versión, pero el miedo a las represalias contra su familia lo obligó a destruir gran parte de ese material. La verdad que sale a la luz es que el ídolo murió protegiendo a quienes lo traicionaron, no por lealtad, sino por un pragmatismo doloroso. Su desaparición de los eventos sociales no fue solo por su deterioro físico, sino por un retiro espiritual forzado donde intentó reconciliarse con el joven Héctor Jorge Ruiz que alguna vez solo quiso cantar. Esta complejidad humana, marcada por la culpa, el poder y la resistencia, es lo que define los años previos a su partida, mostrándonos a un Sabú que, años después, se revela como una víctima y un victimario de un sistema que nunca lo dejó ser verdaderamente libre. Aquí tienes la parte 4 y conclusión en texto corrido, cerrando esta investigación con la fuerza y el misterio que requiere el desenlace de una historia cargada de secretos. Parte 4. El final del pacto y el destino del imperio invisible. Llegamos al desenlace de esta revelación, el momento donde los pactos de silencio se enfrentaron a la muerte en una habitación de la Ciudad de México en octubre de 2005. Lo que nunca se atrevieron a decir es que, hasta el último suspiro de Sabú, hubo emisarios interesados en asegurarse de que ciertos secretos no cruzaran el umbral de su tumba. Años después, hoy sale a la luz que la muerte del ídolo no solo fue el fin de una voz privilegiada, sino el cierre de un archivo viviente que incomodaba a las altas esferas de dos países. La verdad es que Sabú se llevó a la tumba nombres y fechas de operaciones financieras que habrían hecho caer a más de un intocable en Argentina. Tras su partida, la lucha por su imperio invisible comenzó de inmediato. Mientras el público lo despedía entre canciones, en la sombra se libraba una batalla legal por las propiedades y cuentas en el extranjero que él había blindado con tanto recelo.
Muchos de los que hoy ostentan parte de esa fortuna son nombres que nunca aparecieron en las revistas de espectáculos, confirmando que el legado de Sabu fue, ante todo, un rompecabezas económico diseñado para no ser resuelto. La tragedia final de Sabu fue que, a pesar de haber construido un muro de riqueza para protegerse, murió esperando un gesto de redención de su patria que nunca llegó. Los testimonios de sus últimas horas describen a un hombre que, en sus momentos de lucidez, pedía que se dijera la verdad, que fue el hilo más delgado de una cuerda manejada por gigantes. El misterio de su herencia sigue vivo. Se dice que gran parte de su capital quedó atrapado en fideicomisos imposibles de auditar, una última jugada maestra de un hombre que prefirió que su dinero se perdiera en el sistema antes de que cayera en manos de quienes lo traicionaron. Hoy, años después, la verdad que nadie se atrevió a decir es que Sabu fue un hombre que vivió y murió bajo sus propios términos, pagando un coste emocional que el público apenas empieza a comprender. Su exilio no fue una huida cobarde, sino una retirada estratégica en una guerra donde él era el único que no podía permitirse perder. Al final de este recorrido por la verdad oculta de Sabu, nos queda la imagen de un hombre que desafió al destino y al sistema, pagando con su honor el precio de su libertad. Su historia es el recordatorio de que, detrás de las luces de la fama y la opulencia del éxito, suelen esconderse verdades incómodas que el poder prefiere mantener en la sombra. Sabu no fue solo el rey de la juventud. Fue un sobreviviente que entendió que, en un mundo de lobos, la única forma de protegerse es volverse invisible. Años después, su nombre empieza a limpiarse de las manchas del pasado, no porque las leyes lo hayan perdonado, sino porque la historia finalmente está reconociendo la complejidad de su sacrificio. El ídolo que lo tuvo todo, murió recordándonos que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir, incluso décadas después de que la música se haya detenido. Gracias por acompañarnos en esta investigación profunda y necesaria sobre la vida de Héctor Jorge Ruiz, el Gran Sabu. Si esta verdad que nadie se atrevió a decir te ha hecho ver al ídolo de una manera diferente, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir revelando los secretos que otros prefieren callar. Comenta abajo. ¿Crees que Sabu fue realmente la víctima de una conspiración o que su silencio fue una forma de complicidad? Tu opinión es la pieza que falta en este rompecabezas. No te pierdas el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla, donde exploraremos otro gran misterio del mundo del espectáculo. Haz clic y sigue descubriendo la verdad con nosotros.